Hoy abrimos el mapa en el oeste de Luxemburgo, en un pueblo pequeño, real y silencioso, donde el tiempo parece haberse detenido, entre colinas y bosques antiguos. Ese lugar es Useldange, un pueblo que no solo se habita, sino que se escucha, porque cada piedra, cada sendero y cada ruina aún habla de su pasado. Useldange nació alrededor de su castillo medieval, una fortaleza levantada hacia el siglo XII sobre el valle del río Ater. Desde allí se estableció un centro de poder feudal que marcaría el destino de la región durante siglos. La señoría de Useldange se creó alrededor del año 1100, como consecuencia de divisiones de herencia dentro de la nobleza local. De este proceso surgió un nuevo dominio que pronto consolidó su autoridad. Los primeros señores reconocidos fueron Theobald de Useldange y su esposa Zika, quienes gobernaron el territorio estableciendo las bases del control político, militar y social. Bajo su mandato, el castillo se convirtió en símbolo de poder, justicia y protección, marcando el rumbo del futuro de Useldange por generaciones. Con el paso del tiempo, el señorío atravesó cambios de dominio que dejaron huellas profundas en su historia. En el año 1445, Jean de Rodemacher se convirtió en señor de Useldange tras contraer matrimonio con Ermigard de Boulay, legítima heredera del linaje original. Esta unión aseguró la continuidad del poder, pero también abrió una etapa marcada por alianzas frágiles y tensiones políticas. Décadas más tarde, en 1479, el destino del castillo cambió de forma decisiva. El emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Germánico, tras un conflicto político y militar, confiscó el castillo de Useldange y entregó su dominio y administración a Cristóbal de Baden. Cristóbal asumió el control como representante directo del poder imperial, con una función principalmente administrativa y militar, que era asegurar la lealtad del territorio, reorganizar la defensa y ejercer autoridad en un periodo de profunda inestabilidad. Bajo su mandato, la fortaleza quedó marcada por las secuelas del conflicto. La capilla del castillo resultó gravemente dañada, convirtiéndose en uno de los primeros símbolos visibles de la decadencia que comenzaba a envolver a Useldange. Tras los conflictos del siglo XV, el castillo de Useldange inició un lento e irreversible proceso de decadencia. Concebido para una guerra que estaba desapareciendo, perdió su valor estratégico. Nuevas formas de combate y el desplazamiento de la nobleza hacia residencias más cómodas lo dejaron anclado en el pasado. Los muros comenzaron a resquebrajarse, las torres dejaron de vigilar y la capilla dañada, nunca restaurada por completo, quedó como una herida abierta en el corazón de la fortaleza. Para los habitantes del pueblo, aquel abandono no fue solo material, fue un quiebre espiritual. Con el paso de los siglos, el castillo fue parcialmente desmantelado. Algunas de sus piedras fueron reutilizadas en construcciones cercanas, como si el propio pueblo absorbiera los restos de su antiguo señor. Pero no todo pudo ser arrancado. Algunos relatos contaban que, incluso en ruinas, el castillo no se vació del todo. Los vientos que recorren los corredores derruidos parecían repetir pasos antiguos. Las sombras se alargaban donde ya no había techo, y en las noches más densas, el silencio no era ausencia, sino presencia. Useldange no cayó de golpe. Se fue apagando lentamente, como una vela en una capilla olvidada. Y en esa decadencia nació el misterio. En 1674, el castillo, debilitado por siglos de guerras y conflictos, estaba bajo el mando de William de Nassau-Wienden, miembro de una poderosa familia noble, vinculada a los territorios fronterizos del oeste de Luxemburgo. La fortaleza, aún imponente y majestuosa, pero marcada por el abandono y la decadencia, ya no poseía la fuerza militar de antaño, y mantenerla representaba un peso económico considerable. Fue entonces que William decidió vender el castillo a Francois Sebastien Borde de Everlenge, un noble local de gran poder económico y recursos suficientes para administrar la fortaleza y preservar su legado histórico. Esta transacción marcó una nueva etapa para Useldange, destinada a conservar la memoria del lugar, pero también a iniciar un proceso irreversible de transformación. Sin embargo, este traspaso no fue del todo beneficioso. La fortaleza, poco a poco, fue cayendo en desuso, y la palabra ruina comenzó a hacerse cada vez más visible y real. François-Sébastien Borde de Everlenge representó la transición de un castillo feudal, rico en historia, imponente y lleno de presencia mística y enigmática, a una propiedad ligada a un patrimonio familiar y civil, alejada de los conflictos y guerras que habían marcado épocas y siglos anteriores. William de Nassau-Wienden, por su parte, queda registrado como el último noble en mantener el castillo bajo el antiguo linaje militar. François-Sébastien, en cambio,
inicia lo que podría considerarse el principio del fin, dando inicio a la era del declive estructural y preparando inadvertidamente el escenario para las ruinas que hoy visitamos. Mientras el poder feudal se debilitaba, la vida comunal se convirtió en el verdadero sostén del pueblo. En Useldange, como en muchos pueblos cercanos, existía una tradición profundamente arraigada: la ayuda vecinal obligatoria. No era una simple costumbre, sino un deber social aceptado por todos. Los habitantes colaboraban en tareas esenciales: construcción y reparación de viviendas, trabajo en los campos, cosecha, mantenimiento de caminos y asistencia mutua en tiempos de enfermedad o escasez. Negarse significaba quedar aislado de la comunidad, una de las sanciones más duras en un mundo donde nadie podía sobrevivir solo. Esta práctica fortaleció los lazos entre familias y generaciones, cuando una identidad común, basada en la cooperación, la responsabilidad compartida y el respeto mutuo. En Useldange, la ayuda vecinal no era caridad, era pertenencia, una red silenciosa que sostuvo al pueblo incluso cuando el castillo comenzó a caer en ruinas. La rutina diaria estaba marcada por rituales sencillos pero esenciales. El pan, la cerveza y la sidra eran omnipresentes en la vida del pueblo. El pan se horneaba una vez por semana en hornos comunales, mientras que la cerveza ligera y la sidra se consumían incluso por los niños, más seguras que el agua en ciertas épocas, cuando beber agua sin hervir podía resultar arriesgado. Otro hábito muy común era el uso práctico de las ruinas como parte de la vida cotidiana. Durante siglos, las estructuras del castillo no se percibieron únicamente como monumentos históricos. Servían de refugio para animales, lugar de juegos infantiles y, en ocasiones, de almacén de piedra y madera. Esta práctica explica por qué parte del castillo fue desmontada antes de su protección oficial, pues para los habitantes prevalecía la supervivencia sobre el romanticismo histórico. Pero Useldange no se explica solo con fechas y nombres. Las leyendas más antiguas hablan de los White-Telcher, pequeños seres invisibles que, según la tradición local, han protegido y castigado al pueblo durante siglos. Se dice que son guardianes del castillo y de los tesoros ocultos bajo sus cimientos, observando a los humanos desde la sombra y moviéndose con sigilo entre las piedras antiguas. Los White-Telcher no son visibles a simple vista. Solo aquellos con corazón puro y respeto hacia la historia pueden percibir sus luces fugaces o escuchar sus risas que parecen surgir de la tierra misma. Cuentan que mueven objetos, arreglan pequeñas construcciones dañadas y protegen cultivos, pero también que pueden desaparecer provisiones, confundir caminos o asustar a quienes irrumpen en los bosques con intención de robar o dañar. Su justicia es silenciosa y precisa, siempre equilibrando el bien y el mal dentro de la comunidad. Durante los inviernos más fríos, cuando la nieve cubre el castillo y los bosques, los White-Telcher se agrupan en el torreón y en las ruinas exteriores, formando pequeñas luces danzantes que guían a viajeros perdidos hacia caminos seguros o los alejan de peligros ocultos. Los niños del pueblo solían dejarles pequeñas ofrendas de pan, miel o leche, y en las noches de luna llena, algunos aseguran haber visto sombras diminutas corriendo entre los árboles, acompañadas de un murmullo que parecía contar historias de épocas pasadas. Aunque los siglos han pasado y el castillo se ha convertido en ruina, los White-Telcher siguen siendo parte del alma de Useldange, recordando a los habitantes que la historia no está solo en las piedras, sino también en aquellos secretos invisibles que custodian lo que el tiempo no puede borrar. Otras historias hablan de pasadizos secretos bajo el castillo, caminos subterráneos usados para huir durante asedios, esconder riquezas o desaparecer sin dejar rastro. Derrumbes y cavidades aún alimentan la creencia de que no todos esos caminos han sido descubiertos. Y cuando cae la noche, surge la leyenda más oscura. Una figura femenina vestida de blanco silenciosa aparece entre las murallas. No persigue ni habla, solo observa. Dicen que fue una noble marcada por la traición o el abandono, condenada a permanecer entre las ruinas como eco eterno de un amor perdido. Se dice también que, en lo alto del torreón principal del castillo de Useldange, un vigía fantasmal aún recorre las almenas durante las noches de luna llena. Este espíritu sería el hijo del señor, un joven noble que murió trágicamente mientras inspeccionaba las murallas en un invierno crudo. Antes de morir, había prometido proteger al castillo y su linaje, quedando atrapado en el torreón como guardián eterno. Los aldeanos cuentan que se escuchan golpes de botas sobre la madera, suspiros en el viento, y la caída de una espada que nadie empuña. Algunos viajeros afirman que quien se acerca demasiado siente una fuerza que lo empuja hacia atrás, y otros aseguran haber visto una luz tenue desplazarse por las almenas, acompañada de la sombra de un joven con armadura antigua que desaparece al amanecer. El torreón,
con su vigía espectral, recuerda el amor perdido, el deber y la vigilancia eterna, mezclando la decadencia del castillo con un halo de misterio que aún envuelve a Yusseldench. Hoy, Yusseldench mantiene vivo su pasado a través de festivales medievales y celebraciones históricas. El castillo, parcialmente restaurado, ya no simboliza poder ni guerra, sino memoria. Aquí, historia y leyenda no se contradicen, conviven. En tiempos modernos, el castillo de Yusseldench se presenta como una ruina conservada, abierta al público y protegida como monumento histórico nacional. Aunque no forma parte directa del patrimonio mundial, su conservación sigue principios alineados con los criterios de la UNESCO, que son el de preservar la autenticidad, respetar la ruina y permitir que la memoria histórica se exprese sin reconstrucciones artificiales. El castillo mantiene una vida cultural activa gracias a festivales medievales y eventos históricos que devuelven, por momentos, la música, las antorchas y los estandartes a sus muros abiertos. Yusseldench es un pueblo real, donde el pasado nos habla de su historia, sus personajes, su folclore y sus leyendas. Nos deja suspendidos en el misterio de un linaje noble y su castillo, en la magia de lo inexplicable, en secretos y escapes sacados de una novela, trágico y perturbador a la vez, entre amores perdidos, decadencia y ruina. Esto no fue una historia más, fue su historia. Comenta, ¿qué te pareció Yusseldench? ¿Que de todo lo que te contamos, te intrigó más?